Vamos a tratar un tema de gran importancia dado que estamos en una institución de nivel superior como es la UACM. En la UACM nada humano nos es ajeno, y como nada humano nos es ajeno porque es una universidad, queremos escuchar los pareceres de diferentes personalidades sobre un tema que es la reforma educativa. Para ello hemos invitado a iniciativa de dos estudiantes de la carrera de Ciencia Política y Administración Urbana que se imparte aquí, que es Erika Noemí Ignacio Barrera, que está aquí a mi izquierda, y también el compañero Juan Carlos Pablo Silva, que tuvieron a bien invitar aquí a Gerardo Fernández Noroña, muy conocido porque pues ha sido legislador y claro que sí conoce el tema, porque pues siendo legislador pues pasan por la Cámara de Diputados muchas de las propuestas de reforma a las leyes constitucionales. Entonces, qué mejor que él que nos hable acerca de cómo va a afectar la reforma educativa en el nivel superior, en el caso de las universidades públicas y como la nuestra, ¿verdad? Sin más, bueno, hay que poner en contexto qué pasa con la reforma. Yo creo que las reformas a nivel de educación se han dado desde hace mucho tiempo. Hubo en algún momento, después de los 80, algo que se le llamó la modernización educativa. Ya venían dándose cambios en el proyecto político del país y hubo estos cambios en la educación, pero donde fue más drástico pues fue a raíz del 2012, cuando empiezan una serie de reformas entre 11, 12, 13, ¿verdad? Por ahí van variando las reformas y una de ellas es la reforma educativa. Entonces, vamos a escuchar a Gerardo Fernández Noroña, que él es sociólogo de formación, egresado de la UAM Azcapotzalco, legislador. Él ha estado en contra de varios decretos, varias disposiciones gubernamentales. Él nos platicará al respecto, pero más allá de ello, el tema importante. Él como sociólogo, como interesado precisamente, como dice la palabra, en la sociedad y sobre todo en los jóvenes, en estas iniciativas de ley que están en la ley, ya están en la Constitución, esas reformas ya están puestas en práctica, los maestros están siendo evaluados. ¿Qué pasa con esta reforma y cómo nos va a afectar o ya nos está afectando en el nivel superior? Pues le damos un aplauso a Gerardo Fernández Noroña. Muchas gracias por acompañarnos y si nos puedes invitar. Muchas gracias. Muy buenos días. En primer lugar, agradecer la invitación, agradecerle a Erika y a Juan Carlos la iniciativa, compañera profesora, la presentación, a ustedes su tiempo. Quiero decirles de entrada que estoy sorprendido. Yo no había venido a la UACM Campus Cuautepec. Qué bonita universidad tienen, ¿eh? Esta es una universidad bien hecha, o sea, de primera está. Este auditorio está muy bien, las instalaciones, todo, y está en el quinto demonio porque pues hasta acá llega el DF, pero justo debe estar aquí para que tengan acceso los muchísimos jóvenes de esta zona empobrecida del Distrito Federal. Y lo comento porque hay, como me ven con toda la trayectoria que aquí se planteó, yo vengo de una familia pobre. Yo nací en el DF y me fui a vivir aquí al vecino Tlalnepantla desde los 5 años. Crecí con mi abuela materna, que era una india náhuatl que tenía tercero primaria, una mujer sensacional. Y mi madre soltera, no fue a la universidad, mi papá tampoco fue a la universidad. Yo fui el primero que fui a la universidad y me cambió la vida. Es muy importante la educación superior para los hijos del pueblo, te cambia la vida. Inclusive aunque no terminases la universidad, que lo ideal es terminarla, el hecho de poner un pie en un plantel universitario, el hecho de empezar a desarrollarte en la comunidad universitaria es muy importante. Y yo tengo la impresión que muchos jóvenes no valoran lo que es la universidad. Yo tengo la impresión que muchos jóvenes no se dan cuenta de la importancia de acceder a este espacio y particularmente al de la UACM, porque
la UNAM, la UAM, el POLI mismo tiene un prestigio ganado por décadas, y la UACM ha hecho un esfuerzo muy importante de generar un espacio de educación en libertad, que eso está cabrón, en libertad, bajo la responsabilidad de cada quien. Y yo creo que a muchos les pasa lo que me pasó a mí mismo cuando salí de la secundaria, cuando yo tengo 58, cuando cumplo 58 en marzo. Estoy hablando del tema, no se crean que no. Y cuando yo salí, la secundaria eran bien hijos de la joroba. Tenían un prefecto que era militar, y si traías tantito creció el cabello te regresaba, ¿no? Y el nivel eran terribles, eran un autoritario cabrón. Y cuando yo entré a la preparatoria era si tú querías entrar a esa clase, si no, si querías, o sea, tú hacías lo que querías. Y yo, después de estar así sujetado con una disciplina cuasi militar, pues hacer lo que quería era no entrar a clases, lo menos que quería era entrar a clases. Y entonces fue un descontrol fuerte. A mí me parece que debe haber ahí un proceso de maduración para que se entienda la importancia del espacio en el que están, el método y el espacio en que se desarrolla, porque la Universidad Autónoma de la Ciudad de México ha tenido una ofensiva fuerte bajo el argumento de que no se da la titulación suficiente, como si no hubiera un altísimo nivel de no titulación en todas las universidades del país, a pesar de que han flexibilizado, entre comillas, las maneras de titulación. Y entro en materia. Miren, se ha pervertido el idioma. Se le llama reformas. Una reforma es una modificación a la ley en beneficio de la gente. En teoría, el Poder Legislativo debería realizar modificaciones a la ley en beneficio del pueblo. Esta constitución política de los Estados Unidos mexicanos, aún vigente en el país, en el papel, surgió de una revolución. Y mucha gente no sabe que no es una nueva constitución, que esa constitución está inspirada en la constitución de 1856-57, que los liberales a mediados del siglo XIX en México lograron la separación de la Iglesia y el Estado. Una hazaña que realizaron en contra de un poder colonial tan poderoso como era el de la Iglesia, que tenía un poder político enorme, tenía la educación entre una de las cosas que estaban bajo el control de la Iglesia Católica. Y para que ustedes se den cuenta de la importancia de lo que hicieron los liberales a mediados del siglo XIX en torno a la separación de la Iglesia y el Estado, Francia, que guillotinó al rey y a la reina después de una revolución en 1789, no separó la Iglesia del Estado hasta 1901. ¿Están oyendo bien? México lo hizo en 1856-57, finalmente. Lo hizo antes con las leyes de reforma, pero se cerró el círculo, aunque todavía hubo una guerra civil y tuvo la guerra de intervención, pero formalmente se cerró con esa constitución de 1856-57. Colombia lo hizo en 1983, Argentina lo hizo en 1954, y al presidente Perón le costó el cargo un golpe de Estado por esa separación de la Iglesia y el Estado. España, en la actualidad, esos que se dicen desarrollados y modernos, tienen una monarquía que es una antiguaya y siguen sin separar la Iglesia del Estado al día de hoy. Para que se den una idea de la importancia. Bueno, volviendo al tema, esta Constitución del 17, surgida de una revolución, es una reforma a la Constitución de 1857. Es una modificación que tiene 4 pilares fundamentales, que son la gran reforma del Constituyente del 17. El artículo 3 de educación pública, laica y gratuita. Ese es uno de los grandes pilares. El segundo, el artículo 27 constitucional, la recuperación de la riqueza del subsuelo para los mexicanos. El petróleo había sido obsequiado a las transnacionales petroleras por el gobierno de Porfirio Díaz, y tuvieron que pasar 21 años antes de que ese artículo 27 se hiciera realidad, hasta que el general Lázaro Cárdenas del Río expropió el petróleo y lo puso al servicio de los mexicanos. Tuvimos un crecimiento de 6.5% desde que se expropió el petróleo hasta apenas los 80s. Hoy el petróleo ha sido entregado nuevamente al extranjero y dicen que fue una reforma. Tengo pendiente regresar al artículo 3 constitucional. El 123 de los derechos de los trabajadores, que
con una ley federal del trabajo hasta 1931, si mal no recuerdo, se hizo realidad una serie de modificaciones en favor de los trabajadores y trabajadoras mexicanos, contratos colectivos, seguro social, aguinaldo, pensión, jubilación, una serie de cosas, y que también ha sido hecho pedazos con una llamada reforma, que no es eso, sino es una contrarreforma, que ha hecho legal el outsourcing. Yo a los que no saben inglés les digo que outsourcing quiere decir te vamos a joder, porque se trata de que la gente no tenga aguinaldo, no tenga pensión, no tenga jubilación, no tenga seguro social, no tenga vacaciones, no tenga nada. Y finalmente el 130 del Estado laico, que también está hecho pedazos. El caso del artículo 3 constitucional no es la excepción. La mal llamada reforma es una contrarreforma, que en realidad lo que ha hecho es ir privatizando de manera silenciosa la educación pública en México y que ha abierto el camino para destruir el contrato colectivo de los trabajadores del magisterio, de los docentes, y para destruir al sindicato más grande de trabajadores de América Latina, no solo de México, que es el sindicato de maestros. ¿De qué manera afecta esto a la educación superior? Bueno, primero, la privatización de la educación. Bueno, primero, han ido avanzando. Reitero que el artículo 3 constitucional, como fue aprobado, establecía la educación pública, laica y gratuita. La educación privada fue avanzando y la legislación establecía que la educación privada debería ser laica. Hoy muchísimas escuelas primarias, secundarias, preparatorias y universitarias privadas no son laicas. Esto es, son escuelas confesionales. ¿Esto qué quiere decir? Que dan clases de religión. Eso no debe estar en la educación de ningún pueblo, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de los liberales mexicanos de manera absoluta. Porque yo les digo que han avanzado tanto que al rato aquí en la UACM, en la UNAM, en el POLI, en la UAM, de 7 a 8 van a dar clases de catecismo y de 11 a 12 van a explicar el misterio de la Santísima Trinidad, que no pueden explicar porque es misterio. Entonces, es una cosa verdaderamente ridícula. Eso no puede estar en los planes educativos de la formación de un pueblo. Eso es un asunto del credo religioso de cada quien, del ámbito privado, pero no puede ser parte de la formación académica de los niños, las niñas, los jóvenes del país. Bueno, avanzaron en meter la educación confesional en las escuelas privadas, han presionado, nosotros paramos en la Cámara de Diputados una reforma al artículo, creo que es 26 constitucional, denme por bueno, 24, no me acuerdo, lo podríamos checar ahorita, es insustancial, que buscaba que hubiera educación confesional en las escuelas públicas, que buscaba abrirle los medios de comunicación y que buscaba que pudieran participar electoralmente los sacerdotes. Son los únicos que tienen fuero verdadero, o sea, siguen, el 9% de los curas son pederastas y siguen impunes y siguen teniendo un tratamiento de no ser llevados a la justicia directos, que ese sí es un fuero pervertido. En fin, todo ese tipo de cosas han ido avanzando en los hechos. La privatización de escuelas al 100, lo que está buscando es la inversión privada en las escuelas públicas. Por supuesto, solo lo harán donde sea rentable, donde desde Gustavo Madero no van a meterle un centavo de capital privado a ninguna de las escuelas. Les tiene sin cuidado que el pueblo pobre se lo chupe la bruja y van a decir que son problemas de cada quien, de las capacidades, de lo bien que está la escuela, de su calidad educativa, de una serie de necesidades de ese tipo, para ir abandonando la responsabilidad del Estado de impartir educación pública, laica, gratuita y de excelencia, diría yo, y de seguir deteriorando los niveles educativos del país, que hoy ya están muy deteriorados. Yo fui todo el tiempo a escuelas públicas y la verdad es que la calidad de la educación de cuando yo fui a la escuela ahora es abismal. Antes nunca han enseñado historia en las escuelas primarias y secundarias del país, han enseñado lo que se llama crónica, ¿no? Te dan nombres, te dan fechas, te dan datos, pero por lo menos eso te enseñaban. Hoy la mayoría de gente no tiene ni idea. Le pasó a mi compañera, pero no dudaría que algún joven dijera algo así. Es cierto que la persona que lo dijo parece que no estaba completa, pero iba en el Metrobús, llegaron al Parque Pushkin y anunciaron Parque Pushkin,
y volteó la señora y le dijo a mi compañera, ¿quién era Pushkin? Bueno, Pushkin era un poeta ruso. Claro que no, el presidente de México por ahí del año 500. Entonces así hay una bola que no tiene idea de nada de lo fundamental, porque se ha venido desmantelando toda la parte de la educación en la esfera social, toda la parte de la educación básica, se ha quitado supuestamente para no lastimar la autoestima de los niños, no se reprueba a nadie, no estoy diciendo que sea bueno reprobar, pero tampoco está bien no tener la formación mínima para ir avanzando en los grados educativos existentes. Y por otro lado, a donde sí se lesiona la autoestima de los jóvenes son en los exámenes supuestamente de admisión, donde la UNAM está rechazando a 9 de cada 10, el Politécnico está rechazando a 6 de cada 9. No es cierto que no pasen los exámenes de admisión, se ha disminuido la inversión en educación superior, y con todo esto lo que se está generando es un número muy grande de universidades privadas y un número muy grande de jóvenes que no tienen acceso a la educación universitaria. Entonces, esta reforma, mal llamada reforma educativa, va deteriorando la calidad, va metiendo en una presión enorme a los maestros que dicen, no, es que hay que hacerles un examen para ver si tienen la preparación suficiente. Primer pregunta, ¿quién prepara a los maestros en México? Su patrón, el Estado mexicano. ¿Quién debería formarlos bien? Su patrón. Si no los ha formado bien, ¿quién es el responsable? Pues el que los formó. Se hace un examen para ver si hay que cubrir algunas deficiencias. Me parece correcto. ¿Cuál sería el siguiente paso? Ubicadas las deficiencias, dar la formación al magisterio para corregir lo que hubiera de insuficiencias. En vez de eso, se le amenaza al profesor que si vuelve a no pasar un examen, que además no se puede revisar. Si ustedes hacen un examen y su profesor dice que no pasaron, ustedes tienen derecho a pedir la revisión de ese examen ante otra instancia. En el caso del magisterio no tienen derecho a ninguna revisión. O sea, el patrón es juez y parte, dice, no, no pasaste y no pasaste, y el siguiente te ejecuto. Pero además, el asunto es tan absurdo que esa evaluación, si yo quiero ser director de la escuela primaria en la que trabajo, tengo que hacer un examen. Y si la autoridad dice que no lo pasé, ya cuenta dentro del récord para quitarte de estar al frente de los grupos, cuando yo estaba buscando una promoción. No es una evaluación sobre mi calidad al frente de los grupos. En fin, que si tienes maestros presionados, maestros mal pagados, maestros acosados, maestros que se les está buscando liquidar el contrato colectivo, pues es evidente que todo eso va a impactar en la formación de los niños y niñas que en su momento tendrán que ir a la secundaria, a la preparatoria y eventualmente, si tienen la enorme fortuna de poder acceder a la educación universitaria, vendrás arrastrando una deficiencia enorme. A mí me parece que la reforma que debería hacerse en México, miren, voy a poner ejemplos que me parecen muy claros. Yo dije al principio de esta charla que me impresionó la instalación de la UASM aquí en Cuautepec. Es una muy buena instalación, es una instalación de una universidad como debe ser. Pero estoy seguro, estoy absolutamente seguro, que no hay aire acondicionado en los salones. Ahora que hizo un frío del recarajo, esto debe haber sido una congeladora. Nadie se concentraba en la pinche clase, seguro estaban durmiendo del frío si empezaban a hacer calorcito entre todos. Ya, imagínense, si en una escuela bien hecha como la UASM no hay aire acondicionado, y cuando hace calor, pues se pone también bravo el calor. Imagínense las escuelas primarias del país, donde los niños van a lugares donde a veces ni salones hay. 10% de las escuelas públicas no tienen pizarrón. Es un dato del INEGI. 10% de las escuelas públicas no tienen pizarrón. ¿Cómo demonios un profesor va a poder dar una clase si no hay ni un pizarrón? Dicen que hay computadoras, no hay ni pizarrón.
Es más, hay lugares donde hay computadores y no hay energía eléctrica. O sea, si pinche computadora está ahí, ¿sabe para qué? No, porque la conectas quién sabe dónde. 10% de las escuelas públicas no tienen baño. ¿Oyeron bien? 10% de las escuelas públicas no tienen baño. 15% de las escuelas públicas los niños no tienen un pupitre, una silla donde sentarse. 15%. Y 20% de los maestros no tienen un escritorio y una silla. Son datos oficiales todos. ¿Cómo puedes hablar de calidad educativa si ni siquiera está resuelto cosas tan elementales como, ya no digo un aire acondicionado? Pero además, si a los niños y a las niñas no les das de desayunar en la escuela, no una lechita pedorra y una galleta, no, de desayunar, pues están haciendo visco a la hora de la clase, no les entra la O por lo redondo porque están mal alimentados. Bueno, ¿qué les platico de las universidades? Yo no tuve aquí, llegué apenas rayando el caballo a las 10 en punto, no tuve tiempo de ir a su cafetería, pero he recorrido universidades públicas y privadas del país, en todas hay cafeterías pedorras con alimentos chatarra de mala calidad, caros. Bueno, pues así como van a estar bien alimentados los jóvenes y van a estar preparados para la formación que deben tener, debería haber comedores gratuitos o mínimo subsidiados. Ahí sí les presumo mi casa, mi alma mater. La UAM creo que sigue cobrando 2 pesos por desayuno, o 5 pesos, una cosa así. Y desayunas en serio, ¿no? Tu huevito, tu jugo, tus frijoles, ¿no? Bien, chilaquiles, lo que quieras, ¿no? Tamalito, lo que quieras, desayunar bien. Entonces, esas cosas deberían estar en las escuelas públicas. Eso sería una reforma, darles de desayunar, de comer, de almorzar, de merendar. Becas para los estudiantes más pobres, el desarrollo de sus capacidades, si tienen capacidades deportivas, si tienen capacidades artísticas, si tienen capacidades para determinadas. Todo el mundo tiene capacidad, hay gente que no se entera, al no poder acceder a los niveles universitarios, no se entera de las capacidades que tiene. Yo si no hubiera, para los que llegaron tarde, ya lo dije, pero lo repito, porque además estoy muy honrado de ello. Mi abuela era una india náhuatl que tenía tercero primaria, yo me eduqué con ella, y mi madre era una madre soltera que tampoco pudo ir a la universidad. Yo ni soñando me hubiera enterado de los talentos que tengo, porque tengo algunos, ¿no? Si no hubiera ido a la universidad. No me hubiera enterado nunca. Hubiera pensado que no servía para nada, uno siente uno que vale bolillo, que no tiene uno ninguna capacidad, que no tiene uno ninguna destreza. Y la verdad es que la gente está llena de talentos y no se entera. Voy a poner un ejemplo y vuelvo al centro del asunto. Un día un tipo me vendió una ballena tallada a mano, bellísima. Y el tipo era un hombre de Oaxaca que trabajaba de vigilante en un taller donde hacían restauración de arte sacro. Y ahí fue aprendiendo y ahí se dio cuenta que tenía ese talento. Si no hubiese tenido esa oportunidad, pues nunca hubiera sabido ese arte maravilloso que estaba en sus manos y en su creatividad. Entonces la gente está llena de talentos, pero con esta situación que vive el país de pobreza, de hambre, de miseria, de desigualdad, 50 millones de mexicanos ganan $1 al día. $1 al día. Nos espantan con el petate del muerto de Venezuela. En México los niños y las niñas trabajan. Carajo, ¿qué tipo de país es este que las niñas y los niños trabajan? No debería haber un solo niño trabajando en nuestro país. No debería haber un solo adulto mayor que no tuviera una pensión y una jubilación. No debería haber una jornada de trabajo mayor a 8 horas. Es más, yo creo que debería ser de 4 horas. Si dicen que no hay trabajo, reduzcamos a 4 horas la jornada de trabajo y abramos el campo laboral para todo el mundo. Y la gente me dice, ¿qué voy a hacer el demás tiempo? Pues vivir, ver el amanecer, el atardecer, leer un libro, ir al cine, hacer el amor, se los recomiendo ampliamente. O sea, tantas cosas que puede uno hacer, disfrutar de la vida como debe ser. Yo estoy convencido, para ir cerrando, que tiene que ver el asunto, la educación es solo una parte de lo que un pueblo debe tener. El pueblo debe tener acceso a educación. O sea, todo joven que quiere estudiar debe tener un lugar en las universidades públicas del país, porque México es la 13ª economía del mundo mal manejado. México es un gigante, la gente no sabe que nuestro país es un gigante en el concierto de las naciones. Bien manejado estaría los primeros 5 del mundo. ¡Ay, Europa! O sea, ya lo dije, España
tiene un gobierno que es una antiguaya, una monarquía. Imagínense, hay todavía reyes en España y los mantienen. Se quejan aquí de los políticos, allá mantienen a los reyes, que no sirven, eso sí no sirven para nada, ni de adorno, porque ni físicamente atractivos están. Como se casan entre ellos, le van haciendo cada vez peor. Entonces, esa es la verdad. Entonces, no sabemos de la fuerza de nuestro país. Nuestro país es un país muy importante. Nuestro pueblo es un pueblo bravo, es un pueblo con carácter, es un pueblo de lucha. La gente no se da cuenta que cuando habla mal de su pueblo, habla mal de sí mismo. Pues ni que fuéramos marcianos, es que este pueblo, ¿y tú de dónde eres? O sea, no, nuestro pueblo hizo una revolución en 1910 de la que surgió esa constitución y ese artículo 3 de educación pública, laica y gratuita. Nosotros creo que lo que necesitamos es hacer conciencia de que se requiere un proceso profundo de transformación en nuestra patria. Yo estoy seguro que nosotros debemos hacer realidad algo que decía Ricardo Flores Magón, un extraordinario revolucionario mexicano, que decía que el pueblo tiene derecho a vivir y a ser feliz. Y a vivir quiere decir que nadie sufra por carencias económicas, que todo el mundo tenga un techo, que todo el mundo coma 3 veces al día, hoy dicen que hay que comer 5, las que tenga que comer, que todo el mundo tenga seguridad social, no seguro popular, que ni es seguro ni es popular, no, seguridad social, que todo el mundo tenga, como ya lo dije, acceso a educación pública, laica, gratuita y de excelencia. Las mejores escuelas del país deben ser las públicas. Finlandia no tiene escuelas privadas, no es socialista, no es comunista, es el mejor sistema educativo del mundo y no hay escuelas privadas. Así el hijo de Slim va a la misma escuela que el hijo del campesino y tiene la misma oportunidad y la misma calidad educativa, como debe ser. O sea, y si tú tienes escuelas de excelencia, en Monterrey estaba yo planteando este tema y me decían, bueno, ¿qué vas a hacer con las escuelas privadas? ¿Las vas a expropiar? Y yo dije, pues se me hace que sí. Y me dice Valver, que es mi hermanito y fue diputado conmigo, pues claro que no, güey, ¿para qué las expropias? Si las escuelas públicas son de excelencia, las privadas quiebran. No va a haber quien vaya a una escuela privada, quien en su sano juicio va a pagar por algo que puede recibir gratuito y que es de excelencia, ¿no? Solo un subnormal. Entonces, hay que hacer que las escuelas públicas sean de excelencia y que todo mundo que quiere estudiar. Pero ¿cómo vas a hacer que todo mundo que quiera estudiar? Entonces nadie va, no, pues porque todo el trabajo va a valer. Y porque además no todo mundo se titula. Y porque además son muy diversas las especialidades. Y porque además no todo el mundo quiere estudiar. Hay quien no quiere estudiar. Y tampoco es obligatorio que la gente estudie. Cuando yo digo que debe estar abierto a que todo el mundo tenga acceso a la educación, quiere decir eso. Nadie va a ir a fuerza a la escuela. Que hay un montón que no les gusta la escuela. O sea, pues no sé a qué vienen, aunque yo era de esos. A mí no me gustaba nada la escuela, la verdad sea dicha. En mi descargo la escuela era horrible, ¿no? O sea, era aburrida, era tediosa, era, ¿no? Muchas cosas que son maravillosas. Como la lectura. Ahora en castigo tienes que leer esto. ¿Cómo va a ser un castigo? La lectura es un viaje, la lectura es conocer otras formas de pensar, de ver, abrirse, ampliar. Hay quien me dice, oye Gerardo, recomiéndame un libro de historia. ¿Quieres en un libro encontrar la historia de México? ¿Cómo, cabrón? Pues de qué época quieres saber, de qué personaje, de qué periodo, de qué proceso, de qué... No, o sea, mientras más se va uno adentrando, ahora sí que como decía algún filósofo griego por ahí me parece, yo solo sé que no sé nada, decía, mientras más vas leyendo te das cuenta de la enorme ignorancia que nos domina en general y que apenas si vas abriendo algunos espacios de conocimiento, la universidad te da método en realidad para ir generando tu propio camino en la vida. Entonces, tenemos que parar todas esas llamadas reformas, son contrarias al pueblo. Tenemos que cambiar la situación del país, tenemos que politizarnos. Ese discurso de todos los políticos son iguales, todos los partidos son lo mismo, todos representan lo mismo. Si un estudiante, si yo hice clase en la universidad y un estudiante me pusiera eso en un examen, lo repruebo por simplón. No
no somos iguales todos los políticos, ni somos iguales todos los partidos. Es absolutamente falso. Ese es un discurso que domina México y el mundo. Tú vas a Francia y dicen lo mismo, y vas a España y dicen lo mismo, y vas a Estados Unidos y dicen lo mismo. Porque la derecha lo que busca es desalentar la participación de la gente. Si todos son iguales, ¿para qué participo? ¿Para qué voto? ¿Para qué tomo decisiones si representan lo mismo? No hay nada que hacer, estamos perdidos en este suicidio colectivo económico. Suicidio colectivo. Este sistema económico que es el que hay que cambiar. Porque la corrupción es hija legítima de este sistema capitalista. Esa es su creación fundamental. Los 16 mexicanos más ricos no son políticos, son empresarios. Concentran 143,000 millones de dólares. 143,000 millones de dólares. No pagan 50,000 millones de dólares de impuestos. Y yo digo esto y la gente no se indigna. Si digo que Peña Nieto tiene una casa de 8 billones de dólares, la Casa Blanca, todo se enoja. Si digo que los senadores ganan 500,000 pesos mensuales, todo se enoja. Tiene razón en enojarse. Pero Slim tiene la fortuna equivalente a 73,000 millones de dólares. Podría tener para habitar una noche, una casa diferente de 8 millones de dólares durante 30 años. Es irracional que alguien tenga esa fortuna. Y quien me diga que el problema son los políticos mexicanos, les digo que 8 hombres en el mundo concentran la mitad de la riqueza producida por toda la humanidad. ¿Cómo va a haber educación para los pueblos si 8 hombres concentran la mitad de la riqueza de toda la humanidad? ¿Cómo va a haber educación en México si 16 mexicanos concentran 143,000 millones? Un sector de los que hacen política partidaria sirve a esos 16, un sector, no todos. Yo sostengo, para ir terminando, que hay 2 partidos en México, los que están con el pueblo y los que están contra el pueblo. Y cada quien debe tomar su partido. Y debe hacerse un proceso de transformación. Yo creo que en México debemos hacer una revolución, pero una revolución no violenta. En pleno siglo XXI, no porque nos dé miedo, o sea, todos nos vamos a morir. Les tengo la única mala noticia que les voy a dar esta mañana es que todos nos vamos a morir. Ese es lo único cierto en esta vida. Lo demás todo es incierto. Todo es incierto. Y la gente, por miedo a no morir, no lucha, no alza la voz, no. Miren, hoy en la mañana, una pequeña digresión entre las varias que he hecho durante esta charla, leía a Ciro Gómez Leiva, indignadísimo por los 2 policías judiciales que fueron asesinados y descuartizados. Sirvieron a la patria y todavía hay necios que están en contra de la militarización del país. No tienen vergüenza. Lleva 11 años el ejército en la calle y el país está bañado en sangre. Y no han hecho absolutamente nada para cambiar las cosas. Porque lo que tienes que hacer, la mayoría de delincuentes o presuntos delincuentes son jóvenes. Son jóvenes. Porque no tienen oportunidad. Porque se les ha cerrado las universidades. Porque el único camino que tienen es la droga, el alcohol, las bandas. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Se van a pegar un tiro? ¿Se van a dejar morir de hambre? ¿Qué van a hacer si no tienen ninguna posibilidad? En este sistema miserable, perverso, que no le importa la vida de la gente. Pero militarizando el país creen que van a resolver. Los hipócritas saben que no van a resolver absolutamente nada. Lo que se requiere es abrir las oportunidades de desarrollo para todo el mundo, para cambiar las cosas de fondo. Dice otro periódico, la mitad de la gente está de acuerdo en linchar delincuentes. Claro, pues es gente pobre, no importa, ¿no? Pena de muerte sin siquiera te confirmen que efectivamente eras lo que dicen que eras. Montones de jóvenes están siendo asesinados a lo largo y ancho del país y dicen que eran traficantes y se acabó la discusión. Bueno, los sacerdotes que acaban de asesinar en Guerrero dijeron que estaban vinculados al narco, encima de asesinados, encima de víctimas, lastimada su memoria, mancillada su dignidad, con el dolor que cargan las familias. Y los feminicidios en el Estado de México, ¿qué estaban haciendo esas mujeres? Nada. Habían salido a trabajar, habían salido a las escuelas, habían salido de compras, no volvieron más y fueron asesinadas de manera tan brutal o más que los 2 policías federales que ciertamente indignan a Ciro Gómez Leiva, que tiene razón en que le indignen, pero que es solamente una manifestación de la gravedad del deterioro general de lo que hay en el país. Cierro entonces
Hay gente que me dice que se van a dos extremos. Uno es, no, Gerardo, estás equivocado, el único camino que queda es el de las armas, hay que levantarnos en armas. Y yo les digo, cabrones, si no se levantan temprano, ¿qué se van a levantar en armas? Pura demagogia, pura retórica. O el otro extremo, o todos son iguales, o yo digo, parafraseando para terminar, a ese gran presidente chileno, Salvador Allende, que pagó con su vida el compromiso con el pueblo de Chile, pero les puedo hablar de ejemplos de México también. Más puedo contar una anécdota histórica rapidito al final, si me lo permite. Salvador Allende decía que un joven que no es rebelde es una contradicción hasta biológica. Lo dijo en Guadalajara, en la UDG, en un auditorio que hoy lleva su nombre. Yo, parafraseando a Salvador Allende, digo que un joven que no es revolucionario nació decrépito. Un joven que no se indigne frente al hambre, la miseria, la desigualdad, la desesperanza, la corrupción, la impunidad, el deterioro que hay en el país no es joven. Un joven que diga que admira a Peña Nieto, ese muchacho no está completo, hay que llevarlo a revisar. Y un joven que diga que admira a Ricardo Anaya también está en diagnóstico urgente. El único camino es la izquierda. No hay más camino para el pueblo, porque ese es el camino de la libertad, de la lucha, del compromiso, de la transformación de fondo. Y yo creo que en México se puede hacer por primera vez, se puede abrir un camino para la humanidad desde México, buscando otra forma de organización económica que no contamine el aire, que no contamine el agua, que no mate flora, que no mata fauna, que no envenena la tierra, que no avasalla poblaciones, que no masacra pueblos, que no invade naciones. Otra forma, donde la concentración de la riqueza no sea lo fundamental, sino lo fundamental sea el ser humano en armonía con la vida y con el planeta. Esa es mi convicción y por supuesto que esa pasa como eje central con la educación. Hay quien dice que se necesita educar al pueblo para cambiar las cosas, pero con una educación privatizada, con una educación cada vez más deslavada, con una educación cada vez de peor calidad, con una educación cada vez más despolitizadora, ¿cuándo habrá conciencia? Es cierto, la educación es una manera, pero no solamente en las aulas se aprende. Vuelvo a poner el ejemplo. Mi abuela tenía tercero de primaria, era una mujer sabia, una mujer excepcional, una cabrona bien hecha, con mucho carácter, pero una mujer con mucho conocimiento de la vida y no haya ido a la escuela. Porque hay diferentes formas y una muy importante forma de aprendizaje es la lucha. En la lucha se aprende de manera acelerada. Cuando hay procesos revolucionarios de los pueblos, se dan procesos de concientización, de politización muy fuertes y muy acelerados. Y yo creo que estamos ante la gran oportunidad, porque hoy no hay nada escrito, la moneda está en el aire, han avanzado mucho el fascismo, ha avanzado mucho la derecha, hay quien aplaude la militarización, como ya lo dije, los linchamientos, las violaciones a derechos humanos, hay quien piensa que lo que necesita es mano dura, cuando lo que se necesita es que cada uno de nosotros actúe como hombres y mujeres libres. ¿Cómo es posible que una pandilla de canallas pueda más que 120 millones de mexicanos? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible más que pueda más un alcalde pedorro que todo el pueblo del lugar? O un gobernador de una entidad que los millones de pobladores del lugar. ¿Cómo es posible que Peña Nieto pueda más si decimos que es tonto que 120 millones de mexicanos? La verdad es que la única razón por la que puede más es porque lo permitimos, porque los dejamos. Porque es cierto ese discurso de pobrecitos, cómo sufrimos, cómo nos atropellan, cómo nos abusan, pero es cierto porque lo toleramos. En el momento que nosotros digamos basta, se acabó. Y cierro con la anécdota histórica que prometí plantear. Hay un librito, hay muchos, pero hay un librito bien bonito, chiquitito, delgadito, ese, por más apeñados que estén en una semana se lo leen, ¿no? Peña se lo echará en 3 meses, pero ustedes es un manchudo, laguito como es de desobediencia civil, que por cierto lo traemos, formas de lucha no violentas, vale la pena, al costo 40 pesotes lo vendemos, ¿no? Este que les digo se llama 8 días con Pancho Villa en Canutillo. El Universal le hace entrevistas durante el periódico del Universal, durante 8 días al general Villa, que se había retirado de las armas, y está en Canutillo y hace un proyecto productivo poderosísimo y una escuela de primerísima en el lugar, una escuela excepcional para sus trabajadores. Y él no quería hablar de política y habla de política en una emboscada.
Y cuenta una anécdota que les quiero plantear, porque la gente dice, ¿cómo hacer que la gente luche? ¿Cómo hacer que la gente se comprometa? ¿Cómo convocar a los demás al compromiso? El general Villa lo explica ahí. Dice, no sé si ustedes lo saben, si no lo saben, se los platico y si no se los recuerdo, pero la batalla de Zacatecas fue definitiva para derrotar al usurpador de Victoriano Huerta, que era un alcohólico y un asesino. Estoy hablando de Huerta, no de Calderón. Y mandó matar al presidente Madero y al vicepresidente Pino Suárez, y en Zacatecas el huertista se abrió el camino de los ejércitos revolucionarios a la Ciudad de México. Tenían que tomar un cerro, el Cerro de la Bufa, y el general les dice, van y toman un cerro, un batallón. Y el batallón sale disparado y no toma el cerro, les matan a la mitad de los integrantes y regresa todo maltrecho. Rehace el batallón y les dice, van y toman ese cerro. Y todo el mundo se le queda viendo así como, mi general, no la chingue, o sea, es una misión suicida, eso no se puede, ya lo intentamos. Y al ver las dudas del batallón, el general Villa les dice, van y toman ese cerro y yo voy a la cabeza. El general Felipe Ángeles, que es el segundo de a bordo, Villa ya era el general Villa, ya estaba disputando los hechos la presidencia de la República a Venustiano Carranza, su liderazgo era muy importante, entraron 13 hombres armados a Chihuahua con Villa y formó la división más poderosa de la revolución, 13 hombres. ¿Ustedes creen que cuando entraron dijeron vamos a ganar, vamos a hacer la revolución, vamos a ser los héroes? Nada, estaban hartos y decidieron, este puñado de valientes, empujar un proceso revolucionario. Bueno, entonces le dice el general Felipe Ángeles, no vaya, general, usted no debe encabezar esa toma. Y el general Villa voltea y le dice a su batallón, van y toman ese cerro y yo voy por delante para que vean cómo muere un hombre. Y se lanza, y todo el batallón detrás, y toman el cerro. Y es definitivo para ganar la batalla de Zacatecas. ¿Por qué les cuento esa anécdota? Porque la única manera de convocar a los demás es con el ejemplo. La única manera de convocar a los demás es en la lucha. La única forma de decirle al otro cómo hacer las cosas es haciéndolas. Porque si uno hace lo que está planteando, los otros no pueden decir que no se puede hacer, no pueden justificarse, no pueden decir que no es realizable cuando uno con el ejemplo está acreditando. Pero si uno está esperando que los demás hagan lo que a todos nos corresponde hacer, ya podemos seguir esperando sentados y ya podremos seguir viendo el deterioro de este país, porque pensábamos que no podía haber peor presidente que Fox. Lo han visto en Twitter, qué cabeza hueca y qué cretino es. Solo pondré un ejemplo simple, que no es simple. Pone échenle con H y sin acento, por supuesto. O sea, y alguien me dirá, pues claro que lleva H, si no diría échenle. No, esa es la H. No, pone H al principio de échenle, ¿no? Que es para un expresidente, carajo, o sea, el tipo no lee nada, está igual que Peña, es terriblemente ignorante, inculto. Y pensamos que no podía haber peor que Fox y llegó a usurpar la presidencia de Calderón. Y luego pensamos que no podía haber peor y llegó Peña. Si piensan que no puede haber peor, échenle un ojito, no les digo, y no les digo que voten, porque ya saben quién, porque no se puede, ¿no? Pero tienen que participar, y van a buscar hacer fraude como el Estado de México. Los tenemos que detener. Basta ya de burla al pueblo, basta ya de atropellos a la gente. Esto no se puede seguir tolerando. Tenemos que tomar el destino en nuestras manos para hacer realidad lo que aquí dice. Yo creo que tenemos que restablecer la Constitución del 17, recuperar puertos, aeropuertos, ferrocarriles, escuelas, petróleo, telecomunicaciones, banca, todo, y ponerlo al servicio de nuestro pueblo. Hospitales, están privatizando silenciosamente los hospitales, están el agua, están entregando todo. Y nosotros dejamos que hagan con lo que le pertenece al pueblo lo que les dé la gana, como si fuera de ellos. Y nos dolemos de que lo hagan, sin mover un dedo para cambiar las cosas. Los jóvenes son un motor fundamental en los procesos de transformación de los países. No son los únicos responsables, es una responsabilidad de todos y de todas. Pero los jóvenes juegan un papel fundamental. Ojalá de este auditorio, si solo un joven, si solo una joven saliera
convencí de que hay que hacer un proceso de transformación revolucionaria. La Universidad Autónoma de la Ciudad de México, con solo uno. Ya me alargué, pero Fidel Castro salió de México con 100 revolucionarios en un barquito pedorro que era para 20, el Granma. Iban zozobrando en el camino. Cuando desembarcaron, les mataron a 88 de 100. Quedaron vivos solamente 12. En grupos de 3 iban. Los que iban con Fidel, uno perdió las botas y otro perdió el rifle. Y decía uno de ellos que se iban arrastrando porque traían vuelos rasantes que los querían matar. Y Fidel iba diciendo cuando se iban arrastrando: ahora que triunfe la revolución vamos a hacer esto con la educación, y ahora que triunfe la revolución vamos a hacer esto con la salud, y ahora que triunfe la revolución vamos a hacer esto con la economía. Y el otro dice: está loco, este cabrón está loco, están a punto de matarnos, está pensando qué va a hacer cuando triunfe la revolución. Y triunfó la revolución. Su hermano Raúl, presidente actual de Cuba, comenta que cuando se fueron a la sierra, él iba con otros 3. Y alguien le pregunta: oigan, pero ustedes fueron a la sierra porque iban a ganar. No, hombre, dice que íbamos a ganar. Nosotros fuimos a la sierra porque habían matado 88 compañeros nuestros y ni modo que no honráramos su memoria luchando también. Sabíamos que nos iban a matar igual. Y cuando llegamos a la sierra ni siquiera sabíamos cuántos éramos. Y cuando nos encontramos con Fidel, con otros 3, Fidel dentro de ellos, dice: mi hermano me dio un abrazo enorme. Nos contamos y éramos 7. Y Fidel dijo: ahora sí vamos a triunfar. Somos 7. Fíjense lo que les estoy diciendo. No estoy diciendo que el que quiere puede. No estoy diciendo que si nos tomamos las manos y nos amamos como hermanos vamos a salir adelante. Les estoy diciendo que la voluntad del ser humano es muy importante. Y que puede que seamos derrotados, porque esa posibilidad también existe. Pero si no luchamos estamos absolutamente derrotados. Nosotros que venimos del pueblo, aquí no hay ningún hijo de Slim, aquí no hay ningún hijo de Azcárraga, ¿o sí? No hay ningún hijo de Salinas Pliego. Aquí somos hijos del pueblo. Y estamos obligados a servir a nuestro pueblo, y estamos obligados a comprometernos con nuestra gente, y estamos obligados a intentar que este pueblo deje de vivir en sufrimiento y en privaciones, porque gracias a su trabajo y esfuerzo existen universidades como la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Esta universidad fue construida con dinero del pueblo, y todos los espacios públicos son construidos con dinero, esfuerzo y trabajo de ese pueblo, que con su esfuerzo construye diariamente la riqueza de nuestro país. De él venimos y a él nos debemos. Yo les agradezco mucho su atención, les mando un abrazo y estoy a sus órdenes para todas las preguntas, las críticas, los comentarios, el intercambio que crean necesario. Yo les